conversación tiene que ver con exportaciones y con en particular con una propuesta de cómo abordar uno de los factores que restringe la capacidad de exportación del país. Es decir, tratar de levantar un problema que tiene el sector exportador cubano. Lo comentaré a lo largo de la presentación. Próxima diapositiva, por favor. O sea, aquí empiezo. Sí. Bueno, aquí alguna evidencia. En principio, lo que estamos observando en la zona gris del gráfico es una importante caída de las exportaciones en términos reales del país. Estamos hablando que en el último quinquenio las exportaciones decrecieron a una tasa promedio del 8% anual, y cambiar esta tendencia es fundamental tanto para el objetivo de crecimiento económico del país, para reactivar la economía, pero también para el objetivo de estabilización macroeconómica. Entonces, próxima diapositiva. Seguramente detrás de esta tendencia hay una diversidad de causas, desde problemas de acceso a financiamiento internacional, como problemas de infraestructura, distorsiones institucionales, sanciones internacionales y demás, pero mi presentación se focaliza en un problema que en mi opinión es grave, que tiene el sector exportador cubano, que es el atraso del tipo de cambio real de la economía. ¿Qué es el tipo de cambio real de la economía? La relación entre precios internacionales y precios domésticos. Y en general una de las causas que provoca que el tipo de cambio real de la economía se atrase es la combinación de dos fenómenos que son muy negativos. Uno, la existencia de un tipo de cambio fijo con inflación doméstica. Cuando estas cosas pasan, el tipo de cambio real se atrasa y esto crea un serio problema sobre la competitividad de las exportaciones, sobre la rentabilidad del sector exportador. Y justamente eso es lo que ha pasado en Cuba. Desde enero del 2021 tenemos un tipo de cambio fijo, un tipo de cambio nominal fijo anclado en 24, y un proceso de inflación doméstica interna que en términos acumulados desde ese momento hasta ahora supera, ¿no?, los 350% de la economía, o sea, 350% de crecimiento de los precios. Entonces, esto es un problema para el sector exportador cubano, y salir de aquí es una prioridad. Claro, esto es un problema general, es un problema para toda la economía en sentido general, y a mí me gustaría, próxima diapositiva, analizar sus efectos en una de las industrias de la economía, que es básicamente la industria apícola. En principio, si algo tengo que decir de la industria apícola es que es una joya productiva, pero una joya sumamente amenazada por el contexto doméstico interno. Y me explico a continuación. ¿Por qué creo que la industria apícola cubana es una industria que es una joya? Bueno, miremos los rendimientos. O sea, la industria apícola mira de tú a tú a los rendimientos de la industria apícola, miran de tú a tú a los rendimientos de América Latina. En el año 2021, los rendimientos que alcanzó Cuba en la producción de miel de abejas fueron de 47 kilogramos por colmena, y el promedio regional, el promedio de América Latina, oscila alrededor de los 30 kilogramos por colmena, incluso por debajo. Es decir, tenemos una industria en el país que opera en el sector agropecuario, donde por lo general los rendimientos son bajísimos, y tenemos una industria que puede competir con el resto de las industrias del mundo. Además, es un sector que es exportador por excelencia. 80% de lo que produce, de la miel que se produce en Cuba, se exporta. Y no se exporta a cualquier país, se exporta a donde hay convenios de colaboración pensando por ejemplo en Venezuela, no es el caso. La miel cubana se exporta a la Unión Europea, y es capaz de entrar a un mercado con unos altos estándares internacionales. Por lo tanto, aquí hay virtud, aquí hay ventajas competitivas importantes. Además, es una cadena de valor que está sustentada en una importante alianza público-privada. Toda la base productiva de la miel son apicultores privados, y toda la parte de acopio, beneficio, comercialización, envasado, descansa sobre una empresa estatal, que es la empresa Apicuba. Bueno, lo paradójico de esta situación es que, a pesar de que esta industria es una industria con estas ventajas, bueno, si miramos en general, los números en términos de beneficios, es una industria que al mismo tiempo, industria que opera con pérdidas, o sea, con beneficios negativos, y es una industria altamente endeudada, donde además encontramos importantes asimetrías salariales. El salario promedio de los trabajadores que están en el eslabón de producción
más de 40.000 pesos mensuales, y el mismo salario de un trabajador que opera en el eslabón de la cadena estatal es de 6.500 pesos mensuales, o sea, es un salario considerablemente bajo comparado con el anterior. Aquí sale una pregunta de fondo. Bueno, ¿por qué motivo una industria con altos rendimientos, con estas ventajas competitivas, es una industria en pérdidas, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta a contestar. Y yo creo que en mi opinión, mucho de lo que sucede tiene que ver con el atraso del tipo de cambio real, y déjenme plantearles una teoría. Próxima diapositiva, por favor. Bueno, lamento no se va a ver bien, pensé que la pantalla iba a ser un poco más grande, pero básicamente lo que tengo representado, lo voy comentando, lo que tengo representado es la cadena de valor de la cadena de valor de la industria de la apicultura, con básicamente dos eslabones, el eslabón privado y el eslabón estatal, que es quien exporta la miel a la Unión Europea. Bueno, atendiendo a, o sea, cuáles son los ingresos, lo que hay en los cuadritos son diferentes estructuras de ingresos y costos dependiendo en el eslabón en el que se esté. Lo que se ve en el último de los cuadros es que los ingresos de la empresa Picuba, que es quien tiene la gobernanza de la cadena, son los precios internacionales de la miel, 2.100 euros por tonelada, multiplicado por un tipo de cambio de 24. El problema es que alineado a estos ingresos hay costos que son costos regulados, que están muy bien articulados con ese tipo de cambio 24. Tenemos un combustible que vale 15 pesos cubanos el litro, pensemos en cuánto cuesta el litro de combustible en los mercados minoristas ya que operan, ¿no?, en dolarizados. Si hay que importar, la importación se hace a un tipo de cambio 24, alineado con las exportaciones a 24 también, y los salarios son regulados, 6.500 pesos, y el precio que alinea esta estructura de ingresos es el precio al cual el Estado compra la miel a los apicultores, que son 35.000 pesos por toneladas. ¿Cuál es el problema con estos 35.000 pesos por tonelada? Los costos de los apicultores. Cuando tradicionalmente hubo un sistema de asignaciones desde la parte del Estado a la parte apícola a través de las cooperativas, combustibles, materias primas importadas, etc., que tenían también este vector de precios regulados. El problema es que con la crisis ese vector se ha ido, esa parte de las asignaciones, esa parte de los insumos ha ido desapareciendo. Y entonces la formación de precios en el sector privado de la economía ahora descansa exclusivamente en un vector de precios de mercado, en las cuales, por ejemplo, ahí salen los salarios de 40.000 pesos por mes, sale que cuando el sector necesita importar algún tipo de materia prima, tiene que pagar el tipo de cambio informal de la economía, o cuando tiene que comprar un litro de combustible, tiene que hacerlo en los mercados minoristas, o dolarizado el precio 1.10 por el tipo de cambio informal, o hacerlo con un tipo, o comprar en el mercado negro, donde está a 350 pesos el litro. Claro, ¿cuál es la dicotomía con esto? Que el Estado solo puede pagar 35.000 pesos la tonelada, y noten una cosa, si los salarios de un trabajador son 40.000 pesos al mes y la tonelada se vende a 35.000 pesos, pues la tonelada, casi que es imposible que el mercado cierre. ¿Qué ha traído esto como consecuencia? Que se desarrolle, atrás por favor, que se cree un mercado informal para la miel, en el cual el precio de la tonelada de miel está en 264.000 pesos la tonelada. Entonces la cuestión aquí es, uno diría muy fácil, bueno, alineamos los precios, que el Estado pague por la miel los 264.000 pesos. Sí, pero es que Apicuba no puede hacer esto porque por los dólares que ingresa se los multiplican por 24 y ese precio es un precio que no cierra, no permite, ¿no?, hacer este pago a productores. Entonces aquí el problema sería, tenemos un tema de desalineación clásico de precios en los cuales el tipo de cambio está encontrado con la dinámica de precios internos, y hay que salir de este escenario si de verdad se quieren promover las exportaciones y que la miel se canalice al objetivo de exportación. Próxima diapositiva. Entonces, mi propuesta es hacerlo a través de un pseudo mercado cambiario. ¿Qué es esto? Pues un instrumento cambiario que básicamente usa las señales del mercado informal de divisas. Entonces, lo que yo estoy proponiendo básicamente, quiero decir esto que es importante, yo estoy proponiendo un mercado cambiario donde no se fija el precio de la divisa. Yo no estoy proponiendo un esquema en el cual tenemos que avanzar hacia la determinación del tipo de cambio. Lo que estoy proponiendo es un esquema donde las transacciones de dólares que existan en el sector se den a un tipo de cambio que se importa de otros sectores de la economía. Y en este caso, la propuesta que hago es que sea el tipo de cambio informal, y también, y esto va a permitir alinear, como voy a demostrar un poco más adelante, los precios en el resto de las actividades. Entonces, ¿cómo sería el acceso a este mercado? Regulado para empresas estratégicas de tipo, las empresas exportadoras de tipo A. La demanda, ¿quién estaría demandando? Los proveedores de las cadenas de valor, o algunas empresas
empresas seleccionadas que demanden los dólares de la oferta. ¿De dónde salen los dólares? Actualmente los esquemas cerrados de financiamiento. Cuba tiene un esquema cerrado, los pondría en función para vender en este mercado. Ahora, ¿qué hace falta? Reformas institucionales. Con las reglas de juego actual es imposible que esto opere y en particular hay muchas cosas que hacer. Yo creo que Martín en su conferencia lo decía, hay que darle mucha más gestión, autonomía a la empresa estatal y esto es algo que tiene que acompañar la propuesta, pero en principio parecería necesario alinear no solo los precios de las exportaciones a través de una devaluación del tipo de cambio, sino también alinear esos precios a las dinámicas de mercado interno de los demás sectores, ¿no? Próxima diapositiva. Entonces aquí les pongo un esquema que es básicamente la operativa del mercado. Lo que yo propongo es crear una cadena empresarial que use el tipo de cambio informal de la economía como referencia y Apicúa vendería sus dólares del esquema cerrado al tipo de cambio informal y aquí lo que presento en este panel es una idea, tener una referencia de una simulación de qué pasaría con los ingresos y costos a un nuevo tipo de cambio y cómo sería el pago de factores, o sea, por ejemplo, cuánto ganarían los trabajadores en ese nuevo escenario actualizando los precios del precio internacional de la miel. Esos 2.100 pesos por tonelada, que además se actualizarían, se les pagaría al Apicúa el tipo de cambio informal. Y cuando hacemos ese ejercicio salen unos resultados muy interesantes, en mi opinión. En principio, los Apicúa podría pagarle, si recibe por la miel un tipo de cambio informal, podría pagarle a los apicultores 264.000 pesos la tonelada y eso representaría un 30% del precio final de la miel. Expertos internacionales nos dicen, bueno, esto está en el estándar, en América Latina en general se paga entre un 30 y un 40%, por lo tanto cabe. Además alineamos los salarios. Para los 800 trabajadores de la industria apícola, aproximadamente, le proponemos un incremento salarial de llevar sus salarios de 6.500 a 35.000, lo incrementamos sustancialmente, y eso representa un 6% del valor de la miel. O sea que es caro. Y haciendo simulaciones por inferencia, miramos el precio de los bidones, de la madera, del combustible, que son importantes elementos de costo de esta industria, y aproximadamente nos da que con un 15% podríamos pagar. Entonces, mire cómo cambia la situación, pasamos de una industria que inicialmente estaba en pérdida por la sobrevaloración del tipo de cambio, a una industria que tiene un 50% de excedente, que se puede usar para diferentes fines, contribuciones, impuestos y sobre todo inversiones, que es lo que el sector exportador necesita para de verdad convertirse en un centro, en uno de los polos, ¿no?, de crecimiento de la economía. Muy rápido, ¿quién compra los dólares del esquema? Bueno, puede ser cualquier empresa que se decida. Yo puse el ejemplo del arroz y el ejemplo de Martín, de la empresa vietnamita, me da una buena cobertura. Obviamente yo la cadena del arroz no la tengo estudiada, pero ¿cuál sería la condición? Que en la cadena del arroz también los precios del arroz vayan a los precios porque si no es imposible que puedan comprar dólares a tipo de cambio 400 y también actualizar sus costos. Y dos condiciones. ¿Qué pasa si los costos superan los precios? Hay que tomar dos decisiones, o subsidios con transformaciones estructurales para la industria, o cierre de la misma. Entonces, próxima diapositiva. ¿Cuáles son los efectos esperados sobre la industria apícola? En mi opinión, mayor producción, porque hay un precio mucho más tentativo. Se exporta más porque se limita, se quita el impuesto cambiario que actualmente existe sobre las exportaciones. Se aumentan los salarios porque hay una convergencia de los salarios del sector estatal a los salarios del sector no estatal. No lo dije, pero la ley está diciendo, por eso es 35.000 es el salario, que los salarios medios del sector no estatal están alrededor de los 35.000 pesos. Por eso es ese ejercicio de simulación. Además aumenta la contribución, porque no es lo mismo una base imponible de un precio que es 35.000 la tonelada que un precio en el cual la tonelada se vende a 264.000. Por lo tanto, la contribución a las arcas del Estado aumentan y por otra parte se revelan ineficiencias que el esquema anterior de dualidad genera. Próxima diapositiva. Ventajas y desventajas con respecto a otras propuestas. Yo diría, primero, nos permite actualizar el tipo de cambio empresarial en el sector exportador sin esperar a la solución país de que exista un mercado oficial. Segundo, permite ajustar el sistema de precios de forma gradual. Tercero, no crea nuevos tipos de cambio en la economía, usa los que ya están vigentes. Cuarto, especifica las transacciones, no la dolariza como hacen los esquemas cerrados de financiamiento y mucho mejor nos permite redistribuir divisas desde los esquemas cerrados de financiamiento hacia el resto del sector estatal. En otras palabras,
los dólares del esquema de la miel terminan en el arroz y no en otro lugar de la economía. Desventajas, bueno, se convive por más tiempo con distorsiones, algunas de ellas pueden crecer, algunas pueden surgir. De hecho, mi propuesta de empezar por la industria de la miel es porque usarla como un piloto para evaluar cuáles son las potenciales distorsiones que surgen. Y una desventaja que no es menor es cuando ese pseudo mercado cambiario deja de ser un mercado que importa señales para ser un mercado que genera las señales, y en ese momento administrar ese sistema puede ser algo complicado. Bueno, conclusiones, termino con los principales mensajes de mi presentación. Resumida en 5 puntos. Primero, salir de la crisis actual exige aumentar exportaciones. Segundo, aumentar las exportaciones es incompatible con un tipo de cambio real atrasado. Tercero, corregir el tipo de cambio real requiere una devaluación significativa del tipo de cambio nominal. La devaluación del tipo de cambio nominal solo es sostenible si se alinea al resto del sistema de precios relativos. Y por último, alinear el resto del sistema de precios relativos implica y requiere importantes cambios institucionales a nivel de toda la economía. Muchas gracias.